El despertar. El vasto vacío del espacio se extendía sin fin ante la almirante. Sarah Chen, mientras estaba de pie en el puente del CSS Phantom, la nave insignia de la flota fantasma secreta de la Tierra durante siglos, la humanidad se había escondido en las sombras de la galaxia, mordiendo su tiempo y construyendo su fuerza en secreto. Ahora, como una amenaza sin precedentes, se cierne sobre el horizonte. Había llegado el momento de que la Tierra revelara su mano. Los ojos oscuros de Sarah escanearon las pantallas holográficas que la rodeaban, cada una mostrando una faceta diferente de la crisis galáctica que se desarrollaba. La Confederación Galáctica, una alianza suelta de razas alienígenas que habían dominado durante mucho tiempo. La política interestelar estaba en caos. Una nueva especie agresiva conocida como los rastreadores del vacío habían emergido del espacio inexplorado, devastando mundo tras mundo con una eficiencia aterradora. La almirante Su, comandante Exo Ray Meta, gritó: «Estamos recibiendo una transmisión prioritaria de la Tierra Comando». Sarah asintió, su cabello plateado corto y cortado, captando la luz de la iluminación del puente, lo puso. A través de la imagen holográfica de la almirante de flota Yuki Tanaka, la Tierra. El oficial militar de mayor rango se materializó ante ella incluso a través de la proyección. La mirada de acero de Tanaka transmitió la gravedad de la situación. «Almirante Chen, ha llegado el momento. Los rastreadores del vacío han atravesado el brazo oriano. La Confederación Galáctica está al borde del colapso. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados». El corazón de Sarah se aceleró, pero su voz permaneció firme. Entendió. «Señor, la flota fantasma está lista. ¿Cuáles son nuestras órdenes?» La expresión de Tanaka se suaviza un poco. «Debe ponerse en contacto con el liderazgo de la Confederación. Ofrezca nuestra ayuda, pero deje en claro que operamos de forma independiente. El destino de la galaxia puede estar en sus manos, almirante». Cuando terminó la transmisión, Sarah se giró para mirar a su tripulación. El puente del Phantom zumbó con una mezcla de emoción y aprensión. Para muchos, esta sería la primera vez que interactuaban con la comunidad galáctica en general. «Fije el rumbo hacia la capital de la Confederación». Sarah ordenó que era hora de presentarnos al vecindario. El Phantom y su flota de naves furtivas avanzadas que lo acompañaban se deslizaron en FTL. Sarah no pudo evitar, pero maravíllate ante el viaje que había llevado a la humanidad a este punto en los siglos transcurridos, desde el primer contacto desastroso de la Tierra con la vida extraterrestre. Su gente había trabajado incansablemente en ingeniería inversa secreta, de tecnología alienígena y empujando los límites de la innovación humana. La flota fantasma fue la culminación de esos esfuerzos. Naves más avanzadas que cualquier cosa que la Confederación hubiera visto jamás, tripuladas por los mejores y más brillantes que la Tierra tenía para ofrecer, pero sería suficiente para cambiar el rumbo en su contra. Horas más tarde, la flota abandonó FTL en las afueras del sistema de la capital de la Confederación. Casi de inmediato, las alarmas sonaron. A través del puente, múltiples contactos hostiles detectaron al oficial táctico gritando naves de rastreo del vacío, enfrentándose a las fuerzas de la Confederación a través de la pantalla de visualización. Sarah observó cómo las elegantes naves de obsidiana atravesaban la línea defensiva de la Confederación con una eficiencia despiadada. Los defensores, una mezcolanza de naves de varias razas alienígenas, estaban dando una pelea valiente, pero estaba claro que estaban superados. La mente de Sarah corría sopesando los riesgos y resultados, potenciales que no habían planeado revelarse en medio de una batalla campal, pero la oportunidad de causar una primera impresión decisiva era demasiado buena para dejarla pasar. «Estaciones de batalla», ordenó con voz calmada pero llena de autoridad, «armas libres. Apunten solo a las naves de rastreo del vacío. Demostremos a la galaxia lo que la humanidad puede hacer». La flota fantasma entró en acción su tecnología de camuflaje avanzada que les permitía acercarse al enemigo sin ser detectados. Cuando estaban en posición de disparo óptima, Sarah dio la orden. Lanzas de fuego de energía brillante brotaron de las naves humanas atravesando las defensas de los rastreadores del vacío como si fueran papel de seda. Enjambres de misiles autoguiados siguieron a cada uno encontrando su marca con precisión. Infalible en cuestión de minutos. La marea de la batalla había cambiado.
cuando la última nave de rastreo del vacío explotó en una brillante bola de fuego. Un silencio inquietante cayó sobre el campo de batalla. Sara casi podía sentir las miradas conmocionadas de las fuerzas de la Confederación, mientras intentaban procesar lo que había. Justo pasó que se abrió un canal hacia la nave insignia de la Confederación. Ella le dio instrucciones al oficial de comunicaciones un momento. Después la imagen de un extraterrestre apareció en la pantalla de The View. Era como una especie conocida por sus mentes lógicas y piel teñida de azul. Los ojos compuestos del extraterrestre parpadearon rápidamente, una señal de agitación en su especie. «Este es el alto comandante Excelor de la Confederación Galáctica», dijo el extraterrestre, su traductor, transmitiendo una mezcla de gratitud y sospecha. «Le agradecemos su asistencia oportuna, pero debo preguntar, ¿quién es usted?» Sara dio un paso adelante, de pie erguida y orgullosa. «Soy el almirante Sara Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Hemos venido a ofrecer nuestra ayuda en la lucha contra los rastreadores del vacío. Los ojos de Thor se abrieron de sorpresa. Tierra. Pero su mundo fue puesto en cuarentena hace siglos. ¿Cómo lo hizo? Mucho puede cambiar en unos pocos cientos de años. La alta comandante Sara interrumpió con una pequeña sonrisa. Hemos estado ocupados y ahora estamos listos para volver a unirnos a la comunidad galáctica, como iguales, no como súbditos. El Center pareció luchar con esto por un momento antes de asentir. Lentamente seríamos tontos si rechazáramos su ayuda en estos tiempos difíciles. Por favor, atraque en nuestra estación. Hay mucho que discutir. Cuando la transmisión terminó, Sara se volvió hacia su tripulación. Sus rostros brillaban con orgullo y determinación. Habían entrenado toda su vida para este momento y habían estado a la altura de las circunstancias. «Magníficamente, bien hecho a todos», dijo, permitiéndose un momento de satisfacción. «Pero esto es solo el comienzo. El verdadero desafío está por venir». Mientras el Phantom maniobraba hacia la estación de la Confederación, Sora no podía quitarse la sensación de que estaban al precipicio de una nueva era. La humanidad había anunciado su presencia en el escenario galáctico de manera espectacular. Ahora venía la parte difícil: forjar alianzas, compartir conocimiento y prepararse para las batallas. Por venir, los rastreadores del vacío habían despertado como gigantes durmientes y estaban preparados para reunirse. Con los líderes de la Confederación Galáctica, juró en silencio que la humanidad no descansaría hasta que la amenaza fuera vencida y la paz restaurada en la galaxia. Poco sabía que los mayores desafíos y las revelaciones más impactantes estaban por venir, a la altura del desafío. La cavernosa cámara del Alto Consejo de las Confederaciones Galácticas resonaba con una cacofonía de voces alienígenas. Los representantes de docenas de especies discutían acaloradamente. Sus traductores luchaban por seguir el rápido intercambio de fuego. En el centro de todo estaba la almirante Sara Chen. Su actitud tranquila contrastaba marcadamente con el caos que la rodeaba. La voz del alto comandante Zor resonó en la guarida. Los ojos compuestos del Cent recorrieron la habitación, silenciando a los delegados que se peleaban. «Hemos escuchado la propuesta del almirante Chen. Ahora debemos decidir». Sara respiró profundamente, muy consciente del peso del momento. En la semana desde la dramática entrada de la humanidad en el escenario galáctico, había estado atrapada en intensas negociaciones con el liderazgo de la Confederación. Lo que estaba en juego no podía ser más importante. El destino de civilizaciones enteras pendía de un hilo. Una criatura serpentina con escamas iridiscentes se deslizó hacia adelante. «La gente soviética no puede aceptar esto», siseó. «¿Cómo podemos confiar en una especie que se ha escondido de nosotros durante siglos?» Murmullos. De acuerdo se extendió por la cámara. Sara se preparó para responder, pero se sorprendió cuando otra voz habló en su defensa. «¿Y dónde estabas, noble plateado, cuando los rastreadores del vacío diezmaron tu mundo natal?» El que hablaba era un vulcano, un ser de cristal viviente, que brillaba bajo las luces de la cámara. «La humanidad nos ha ofrecido tecnología avanzada y poder militar cuando más lo necesitamos. Seríamos tontos si nos negáramos». Mientras el debate se enfurecía en la mente de Sora, se desvió hacia la enorme tarea que les esperaba. La flota fantasma era formidable, pero
Sola no sería suficiente para cambiar el rumbo contra los rastreadores del vacío que necesitaban compartir tecnología, coordinar, estrategias y, lo más importante, aprender a confiar unos en otros. Finalmente, después de horas de intensa discusión, se llegó a un consenso: la Confederación Galáctica. Aceptar la oferta de la Tierra de alianza con condiciones. La humanidad compartiría sus avances tecnológicos, pero a cambio, se les otorgaría un asiento en el Alto Consejo y autonomía total para sus operaciones militares cuando la sesión terminó. Sara sintió una mezcla de alivio y temor porque habían superado el primer obstáculo. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba a bordo del Phantom. Sara convocó una reunión con sus principales oficiales y los diplomáticos de la Tierra recién llegados. La sala de conferencias de la nave estaba llena de actividad mientras planeaban su próximo movimiento. Nuestra primera prioridad es mejorar las defensas de la Confederación, explicó el comandante Raby. Meta, haciendo un gesto hacia una pantalla holográfica de la galaxia. Hemos identificado puntos estratégicos clave donde podemos desplegar nuestra tecnología de escudo para crear una zona de amortiguación contra las incursiones de los rastreadores del vacío ladócrata. Lyra Young, la principal tecnóloga de Zenith de la Tierra, intervino también. Hemos logrado un progreso significativo en el análisis de la tecnología de los rastreadores del vacío a partir del debrisque que hemos recolectado. Sus impulsores de fase cuántica no se parecen a nada que hayamos visto antes. Si podemos descifrar sus secretos, podría darnos una ventaja importante. Sara asintió asimilando la información excelente. Trabajo los dos. Pero no podemos olvidar el elemento humano en todo esto. Muchas de estas razas alienígenas nunca han trabajado junto a humanos. Antes de que necesitemos generar confianza, fomentar la cooperación como si fuera Q, la IA de la nave, anunció una transmisión entrante del representante vulcaniano. Sara aceptó la llamada, y el rostro cristalino del embajador Six se materializó ante ellos. La melodiosa voz del almirante Chen Six sonó. Traigo noticias urgentes. Hemos detectado un enorme rastreador del vacío Flick concentrándose en el sector Epsilon. Parecen estar preparándose para una gran ofensiva. La mente de Sara corría analizando las implicaciones. El sector Epsilon era el hogar de varios mundos clave de la Confederación, incluyendo un importante astillero si cayera. Su capacidad para producir nuevas naves se vería paralizada. Gracias, embajador. Sara respondió con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Nos moveremos para interceptar inmediatamente. Cuando terminó la transmisión, Sara se volvió hacia su equipo. Esto es, gente, nuestro primer gran enfrentamiento junto a nuestros nuevos aliados. Vamos a mostrarles lo que la humanidad puede hacer. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad, mientras la flota fantasma, acompañada por naves de imperiosas razas de la Confederación, se dirigían al sector Epsilon. Sara pasó incontables horas coordinando con comandantes alienígenas, integrando sus tácticas y tecnologías en un plan de batalla cohesivo. A medida que se acercaban a la zona de conflicto, la enormidad de la amenaza se hizo evidente. La armada de reptadores del vacío era enorme, superando fácilmente en número a las fuerzas aliadas 3-1. Sus naves de obsidiana parecían absorber la luz de las estrellas, creando un aterrador vacío en el espacio. Formaciones de batalla de todas las naves. Sora ordenó su voz que se transmitía por toda la flota. Recuerden su entrenamiento, confíen en los demás. Luchamos no solo por la Tierra, sino por cada ser sensible en esta galaxia. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. El ingenio humano se fusionó con las tecnologías alienígenas de manera que tomó por sorpresa a los reptadores del vacío. Las naves de cristal vulcano refractaban la energía, armas amplificando su poder. Las naves plateadas se deslizaron por el espacio en patrones impredecibles, alejando el fuego enemigo de los Heavy Hitters. Y en Minenosetent, el corazón de todo, estaba el fantasma. Sus escudos avanzados y armas destrozaron las líneas de rastreadores del vacío. Sara coordinó la batalla con una mezcla de brillantez táctica y pensamiento adaptativo que dejó a sus aliados alienígenas asombrados. Pero los rastreadores del vacío no debían ser subestimados mientras la batalla continuaba.
Comenzaron a adaptar su nave cambiando y transformándose de maneras que desafiaban las leyes de la física. Fue entonces cuando Sarah se dio cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más allá de su comprensión. En el calor del conflicto, el fantasma se encontró aislado rodeado de naves rastreadoras del vacío, mientras las explosiones de energía sacudían la nave. Sarah tomó una decisión en una fracción de segundo que cambiaría el curso de la guerra: desviar toda la energía a la fase. Conducir, ordenó. Vamos a embestir la nave de mando de los rastreadores del vacío. La tripulación la miró en estado de shock, pero no hubo tiempo para preguntas mientras el fantasma aceleraron a velocidades imposibles. La realidad misma pareció deformarse a su alrededor en un destello cegador de luz. Atravesaron las defensas del rastreador del vacío y emergieron dentro de la enorme nave enemiga. Lo que Sarah y su tripulación descubrieron en esos pocos momentos caóticos sacudiría los cimientos de su comprensión del universo. El interior de la nave del rastreador del vacío no estaba lleno de seres alienígenas, sino de vórtices giratorios de energía oscura y fragmentos de realidades que no deberían existir mientras sonaban los claxons, y la nave comenzó a desgarrarse a su alrededor. Sarah dio la orden de retirarse. El fantasma apenas escapó cuando la nave de mando del rastreador del vacío implosionó, llevándose una parte significativa de su flota con ella después de la batalla. Mientras las fuerzas aliadas se reagrupaban y atendían a sus heridos, un silencio atónito cayó sobre la flota que habían ganado. Una victoria significativa, pero ¿a qué costo? Y, lo que es más importante, ¿contra qué habían estado luchando realmente? Mientras Sarah miraba el campo estelar, su mente se tambaleaba por lo que había presenciado. Sabía que la naturaleza de esta guerra había cambiado fundamentalmente. Los rastreadores del vacío no eran solo una amenaza alienígena, eran algo mucho más aterrador e incomprensible. El desafío que se avecinaba era mayor de lo que nadie había imaginado. Pero mientras observaba a las tripulaciones humanas y alienígenas trabajando codo con codo compartiendo su reñida victoria, Sarah sintió un rayo de esperanza. Juntos podrían tener una oportunidad contra la oscuridad que amenazaba con engullirlos a todos. Pocos sabían que la verdadera prueba de su nueva alianza estaba por venir: cambiar el rumbo. Las secuelas de la batalla del sector Epsilon resonaron por toda la galaxia. Las noticias de la victoria aliada se extendieron como un reguero de pólvora y encendieron la esperanza en mundos que hacía mucho que se habían rendido a la desesperación. Pero para la almirante Saren y su círculo interno, el triunfo se vio atenuado por las inquietantes revelaciones sobre la verdadera naturaleza de su enemigo. En las semanas siguientes, el fantasma se convirtió en un centro de actividad febril. Los laboratorios de la nave estaban abarrotados de las minas más brillantes de una docena de especies, todas trabajando incansablemente para desentrañar los misterios de los reptadores del vacío. Ladrá. Lyra Young se inclinó sobre una pantalla holográfica con el ceño fruncido en mine. Concentración no se parece a nada que hayamos encontrado antes, le explicó al grupo reunido de científicos humanos y alienígenas. Los reptadores del vacío no solo están cruzando el espacio, están haciendo túneles a través del tejido mismo de la realidad. Un científico, Quan y sus tentáculos moviéndose en agitación, dijo: «Pero eso es imposible, los requisitos de energía por sí solos serían astronómicos». Lyra terminó, pero de alguna manera lo están haciendo, y si podemos averiguar cómo podría cambiar. Todo mientras el equipo científico profundizaba en el enigma de los reptadores del vacío. Sera se encontró navegando una red igualmente compleja de política galáctica. La victoria le había ganado a la humanidad. Respeto, pero con ella vino un mayor escrutinio y demandas de sus aliados. En una reunión privada con el alto comandante Excel para Sera, enfrentó preguntas difíciles. El rendimiento de su flota fantasma fue impresionante. El Center admitió, sus ojos compuestos, fijos en Sarah. Pero algunos miembros del Consejo están preocupados. ¿Cuánto tiempo ha poseído la Tierra este nivel de tecnología? ¿Qué más estás escondiendo? Sarah eligió sus palabras con cuidado. Alto comandante, el aislamiento de la Tierra fue tanto para nuestra protección como por elección. Hemos tenido siglos para innovar, para prepararnos, pero ahora estamos aquí como socios. Nuestros secretos son tus secretos. Castle Thor pareció considerar esto por un momento antes de asentir lentamente.
Muy bien, almirante, pero recuerda que la confianza va en ambos sentidos. Estaremos observando de cerca. Cuando Sara salió de la reunión no podía sacarse la sensación de que estaban caminando sobre el filo de una navaja. Un paso en falso podría destruir la frágil alianza que habían construido, pero no había tiempo para dudas. Llegaban informes sobre una mayor actividad de reptadores de voz en el vacío en varios sectores. El enemigo se estaba adaptando y estaba desarrollando nuevas estrategias para contrarrestar a las fuerzas de Ali. Necesitaban un juego, Cher, y llegó rápido, en forma de un avance inesperado. La teniente Aisha Kapoor, una joven y brillante ingeniera de la tripulación del Fantasma, irrumpió en la sala de preparación de Sara. Sus ojos estaban desorbitados por la emoción. «Almirante, creo que lo hemos resuelto», exclamó, apenas recordando saludar. «Hemos encontrado una manera de detectar las firmas cuánticas de los impulsores de fase de los rastreadores del vacío antes de que se materialicen. Las implicaciones eran asombrosas con esta tecnología. Podían predecir dónde atacarían los rastreadores del vacío a continuación, potencialmente incluso poniendo trampas para el enemigo». Sara no perdió el tiempo inmediatamente convocó una reunión del comando aliado para presentar los nuevos hallazgos. La respuesta fue eléctrica por primera vez. Tuvieron una oportunidad real de llevar la lucha hasta el final. En los siguientes meses, la marea de la guerra comenzó a cambiar armados con sus nuevas capacidades de detección y reforzados por una cooperación cada vez mejor entre especies. Las fuerzas aliadas lanzaron una serie de ataques preventivos contra las áreas de preparación de los rastreadores del vacío, pero la victoria tuvo un costo. A medida que avanzaban más profundamente en territorio enemigo, los horrores de la guerra cobraron su precio. Sara vio a sus amigos y camaradas caer en batalla. Vio las miradas angustiadas en los ojos de los sobrevivientes que habían presenciado el giro y la ruptura de la realidad. A su alrededor, la misión se destacó en la mente de Sara. La flota fantasma, junto con un contingente de naves Vulcan y S, habían rastreado una importante señal de un rastreador del vacío hasta un sistema inexplorado en las profundidades del núcleo galáctico. Lo que encontraron allí desafiaba la comprensión. Una estructura masiva colgada en el espacio, una amalgama retorcida de tecnología y tiempo SPAC, deformado a medida que se acercaban a la realidad misma, parecía deshilacharse en los bordes por el huevo cósmico. El breve embajador Six tembló en su forma cristalina. ¿Qué es esa monstruosidad? Antes de que alguien pudiera responder, la estructura pulsó con energía oscura, portales desgarrados en el tejido del espacio que arrojaron ola tras ola de naves rastreadoras del vacío. La batalla que siguió no se parecía a nada que hubieran experimentado antes. Las naves entraron y salieron de la realidad. El fuego de las armas se dobló en arcos imposibles y escuadrones enteros desaparecieron en grietas en el espacio-tiempo para nunca ser vistos nuevamente en el caos. Sera tomó una decisión fiel. Todas las naves concentraron el fuego en esa aguja central que ella comandaba, lo que indicaba un núcleo pulsante en el corazón de la estructura, sea lo que sea. Esa cosa necesitamos apagarla. La potencia de fuego combinada de la flota aliada se lanzó hacia el objetivo por un momento nada. Pareció pasar entonces con un grito silencioso que desgarró la esencia misma de la realidad. La estructura comenzó a colapsar. Sobre sí misma todas las naves al máximo empuje. Zor gritó: «Sácanos de aquí ahora ellos». Apenas escaparon cuando la singularidad antinatural devoró todo a su paso, llevándose la parte significativa del reptil del vacío Flick con él. Mientras los sobrevivientes se reagruparon a una distancia segura, un silencio atónito cayó sobre los canales de comunicación. Habían ganado una gran victoria. Pero el costo había sido horrible, casi un tercio de su flota había desaparecido y los supervivientes estaban en estado de shock. Sus mentes luchaban por procesar lo que habían presenciado mientras Sara miraba los restos maltratados de sus fuerzas. Sintió el peso del mando más que nunca. Estaban luchando contra un enemigo que desafiaba las leyes mismas de la naturaleza. Y con cada encuentro, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba aún más. Pero en medio de la desesperación, había un rayo de esperanza. Las diversas especies de la flota aliada habían luchado, como una sola,
Sus fortalezas únicas se complementaban entre sí de maneras que habrían sido inimaginables. Solo unos meses atrás, la humanidad había demostrado su valor 100 veces, ganándose la confianza y el respeto de sus vecinos galácticos mientras la flota cojeaba de regreso a casa. Sarah sabía que esta guerra estaba lejos de terminar. Los rastreadores del vacío se reagruparían e encontrarían nuevas formas de infundir miedo en los corazones de sus enemigos, pero por primera vez desde que comenzó este conflicto, se permitió creer que en realidad podrían ganar poco. Sabía que el mayor desafío y el sacrificio más desgarrador aún estaban por delante. La marea estaba cambiando, pero la tormenta que decidiría el destino de la galaxia apenas estaba comenzando a reunir su fuerza. El corazón de la oscuridad, la sala de guerra del fantasma, zumbaba de tensión mientras la almirante Sarah Chen inspeccionaba el mapa holográfico frente a ella. Puntos de luz representaban mundos, mientras que ominosas manchas oscuras marcaban áreas de actividad de rastreadores del vacío. El mapa había cambiado drásticamente en los últimos meses. Con cada victoria que conseguían, el enemigo parecía desesperarse más. Más impredecible, nuestra última información sugiere que los rastreadores del vacío se están agrupando para una gran ofensiva. El comandante Ravi Mehta informó que su actitud, normalmente tranquila, estaba tensa, pero no podemos localizar su objetivo. Es como si estuvieran en todas partes y en ninguna a la vez. Sarah asintió con gravedad. A pesar de sus avances tecnológicos, el enemigo seguía siendo frustrantemente escurridizo. ¿Qué pasa con el proyecto Lighthouse?, preguntó volviéndose hacia el doctor Lyra. John, el tecnólogo de Zenot. El tamaño se iluminó con una mezcla de emoción y aprensión. Estamos cerca de un avance, almirante. Si nuestros cálculos son correctos, deberíamos poder crear un dispositivo que no solo pueda detectar la actividad de los rastreadores del vacío, sino que potencialmente altere su tecnología de fase. Fue un rayo de esperanza. Pero Sarah sabía que se estaban quedando sin tiempo. Las fuerzas aliadas estaban al límite, y la moral flaqueaba frente a un enemigo que parecía desafiar las mismas leyes de la física. Cuando la reunión terminó, un mensaje de prioridad apareció en la pantalla principal. El corazón de Sarah se hundió cuando lea el contenido. Los rastreadores del vacío habían lanzado un ataque devastador en un mundo aliado clave, Novaterra, un planeta que se había convertido en un sistema de cooperación entre la humanidad y las razas alienígenas. Todos los puestos de batalla. La voz de Sarah resonó en toda la nave. Estamos haciendo un salto de emergencia a Novaera. Que las estrellas nos guíen. El viaje a Novaera fue tenso. La tripulación del fantasma y su flota acompañante se escabulleron hacia lo que les esperaba cuando abandonaron FTL en el borde del sistema. La escena que los recibió fue una de caos, de pesadilla. El mundo, una vez hermoso, estaba asustado y ardiendo, su atmósfera ahogada con cenizas y escombros. Las naves de rastreadores del vacío pululaban como langostas. Sus armas destrozaban la realidad misma. Pero en medio de la destrucción, todavía había focos de resistencia, un testimonio del espíritu indomable de las razas aliadas. Este es el almirante Chen para todas las fuerzas aliadas. Transmisión de Sarah. Mantengan la línea. La ayuda está aquí. La batalla que siguió fue un maelstrom de luz y sombra, de heroísmo y horror. El fantasma. La flota se zambulló en la batalla, sus armas avanzadas abriéndose camino a través de las filas de los rastreadores del vacío. Las naves de cristal vulcaniano refractaron ráfagas de energía hacia el enemigo mientras las naves de soja se lanzaban a través de brechas imposibles en la formación enemiga. Pero incluso mientras luchaban, Sarah no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Las tácticas de los rastreadores del vacío parecían erráticas, casi desesperadas. Admira. La voz del Dr. Jung crepitó por el comunicador. Estamos detectando fluctuaciones masivas de energía de la superficie del planeta. Es como si estuvieran tratando de abrir un agujero en el espacio-tiempo mismo. La sangre de Sora se heló al darse cuenta de que esto no era solo un ataque, era un último
Esfuerzo desesperado de los rastreadores del vacío para abrir un portal lo suficientemente grande como para atraer todo su arma. Todas las naves. Enfoquen el fuego en esa firma de energía. Sara ordenó que debemos cerrarlo a toda costa mientras los aliados Flick redoblaban sus esfuerzos. Sara hizo un fiel. Decisión, Ravi, tienes la contra. Voy a llevar un equipo de ataque a la superficie. A pesar de las protestas de su tripulación, Sara sabía que esta era una misión que tenía que liderar personalmente, junto con un equipo cuidadosamente seleccionado, de especialistas humanos y alienígenas. Abordó una lanzadera furtiva y se sumergió a través de la atmósfera desgarrada del arte de guerra de Novat. Tur. El paisaje que los recibió era apocalíptico. Las ciudades estaban en ruinas, el tejido mismo de la realidad deformándose, y retorciéndose a su alrededor. En el corazón del caos se alzaba una estructura masiva, un obelisco oscuro y palpitante que parecía beber la luz a su alrededor mientras luchaban. Para abrirse camino hacia el obelisco, Sara y su equipo se encontraron con horrores más allá de la imaginación. Las tropas de reptadores del vacío entraron y salieron de la existencia. Sus formas cambiaron y mutaron, de maneras que desafiaban la lógica. Más de una vez, Sara se encontró, cuestionándose si lo que estaba viendo era real o una alucinación retorcida. Finalmente llegaron a la base del obelisco. Dr. JN, sus manos temblorosas comenzaron a configurar el dispositivo disruptor prototipo que tenían. Trajeron con ellos al almirante, dijo con voz tensa. Por la tensión, si esto funciona, debería colapsar su portal y cortar su conexión con donde sea que vengan. Pero la reacción de energía no puedo garantizar nuestra seguridad. Sara miró a su equipo humano. Brian, Soy Center, todos unidos. En este momento desesperado sabíamos los riesgos cuando nos inscribimos en esta misión. Pase lo que pase, ha sido un honor servir con todos ustedes como el Dr. Young. Activó el dispositivo. El mundo a su alrededor pareció contener la respiración por un momento. No pasó nada entonces. Con un sonido que desafiaba la descripción, un grito que parecía venir de la misma estructura del universo mismo. El obelisco comenzó a colapsar, la realidad se deformó y dobló a su alrededor. Sara vislumbró otros mundos, otras líneas de tiempo, posibilidades que podrían haber sido o podrían ser todavía. Vio la Tierra entera ilesa, vio versiones de sí misma, algunas victoriosas, algunas caídas, y en un destello aterrador, vio la verdadera forma de los rastreadores del vacío. Seres de pura entropía, buscando deshacer la creación misma tan rápido como comenzó. Fue sobre el obelisco, implosionó, llevándose las fuerzas de los rastreadores del vacío con él. Una onda expansiva de energía se extendió hacia afuera, derribando a Sara y su equipo pies cuando el polvo se asentó. Sara miró hacia arriba para ver un cielo libre de naves enemigas. Él se cobró vida con vítores y gritos de victoria de la flota. En órbita, lo habían logrado, habían cambiado el rumbo. Pero mientras Sara observaba el paisaje devastado a su alrededor, supo que el costo había sido alto, demasiado alto. Y algo le decía que esta victoria, tan significativa como era solo el comienzo de un desafío aún mayor. Mientras las naves de rescate descendían de la órbita, la mente de Sora se llenaba de preguntas. ¿Qué había visto en esos momentos de realidad deforme? Y más importante aún, ¿qué significaba para el futuro, no solo de la humanidad, sino de toda la vida sensible en la galaxia? El corazón de la oscuridad había sido violado, pero sus sombras aún persistían. Y mientras Sara abordaba el transbordador que la llevaría de regreso al fantasma, no podía quitarse la sensación de que la verdadera prueba de su unidad y determinación estaba por venir, forjando el nuevo futuro. La victoria en Nova Era marcó un punto de inflexión en la guerra contra los rastreadores del vacío. En las semanas que siguieron, los informes inundaron de todo la galaxia de fuerzas enemigas en desorden, su coordinación, destrozada por la destrucción del portal. Pero para la almirante Saren, el triunfo fue agridulce mientras se encontraba en la enfermería del fantasma, viendo a la doctora Lyra Yang luchar por su vida. El costo de su victoria pesaba mucho sobre ella. La reacción de energía del dispositivo
Disruptor había tenido un costo severo en el equipo y Lyra se llevó la peor parte. Está estable, pero el médico de la nave se quedó sin palabras. ¡Almirante Sombrío! Sus patrones neuronales están cambiando. Es como si su mente estuviera tratando de procesar información más allá de la comprensión humana. Sara asintió solemnemente recordando los destellos de otras realidades que había visto durante esos momentos caóticos. Manténgame informado sobre su condición y su... Doctor. Gracias. Mientras salía de la enfermería, Suro fue interceptado por el comandante Rai. Meta. Almirante, estamos recibiendo una transmisión prioritaria de la Tierra. Es la presidenta en su sala de preparación. Sara se puso firme cuando la imagen holográfica del presidente Adama se materializó. El líder de la Tierra parecía eufórico y profundamente preocupado. Almirante Chin, en nombre de la humanidad y nuestros aliados, lo felicito. A usted y a sus fuerzas por su extraordinaria victoria. Adama comenzó, pero me temo que nuestras luchas están lejos de terminar. Hemos detectado una firma de energía masiva en el borde de nuestra galaxia. Sea lo que sea, no se parece a nada que hayamos visto antes. La mente de Cera se aceleró. ¿Podría ser esta la fuente de los rastreadores del vacío? El verdadero corazón del enemigo contra el que habían estado luchando. Estamos movilizando todas las naves que tenemos. Adama continuó. Pero no se equivoque, almirante. Esta podría ser nuestra última defensa. El destino no solo de nuestra galaxia, sino quizás de toda la existencia. Puede depender de lo que suceda después. Cuando terminó la transmisión, Sora se permitió un momento de tranquila reflexión. Habían llegado tan lejos, habían logrado tanto, pero ahora se enfrentaban a una amenaza desconocida de escala inimaginable. Sintió el peso del mando más que nunca. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Las flotas aliadas se reunieron en números nunca antes vistos. Una vasta armada de naves de todos los rincones de la galaxia. Cuando el fantasma tomó su lugar a la cabeza de la formación, Sura se dirigió a las fuerzas reunidas. Hoy no estamos como especies separadas, sino como una fuerza unida. Su voz resonó a través de innumerables canales tranquilos. Nos hemos enfrentado a la oscuridad y hemos emergido más fuertes. Lo que sea que nos depare el futuro, lo enfrentamos juntos. Por nuestros hogares, por nuestros seres queridos, por el futuro de toda vida sensible. Un coro de vítores estalló en toda la flota, mientras daban el salto hacia su destino, lo que encontraron en el borde galáctico. DeFi. Descripción. Un vasto remolino de energía oscura palpita ante ellos. La realidad misma parecía deformarse y retorcerse alrededor de sus bordes, y emergiendo de esta tormenta cósmica, surgieron oleadas tras oleadas de naves de rastreo del vacío más numerosas de las que habían encontrado antes. La batalla que siguió fue más que épica. Las naves de 100 mundos lucharon codo con codo contra la marea interminable de rastreadores del vacío. El fuego de las armas iluminó el vacío, mientras que la realidad misma se doblaba y se deformaba bajo la tensión del conflicto en el fragor de la lucha. El Phantom P avanzó liderando un equipo de ataque hacia el corazón de la anomalía. Sara sabía que su única esperanza residía en cerrar de alguna manera esta grieta entre realidades mientras se acercaban a su objetivo. Una voz familiar crepitó en el comunicador almirante. «Soy Lyra, sé lo que tenemos que hacer», la doctora. Jung, todavía débil, pero impulsada por una nueva comprensión, explicó su plan reconfigurando su tecnología. Phase Drive podrían crear una cascada de resonancia que colapsaría la anomalía, pero para hacerlo alguien tendría que pilotar una nave directamente al corazón del Maelstrom. Sara no dudó, lo haré. A pesar de las protestas de su tripulación, Sara sabía que este era su destino. Mientras se preparaba para transferirse a un caza especialmente equipado, dejó a Ravi al mando del Phantom. «Ha sido un honor, viejo amigo», dijo apretando su mano para mantenerlos a salvo. El viaje al corazón de la anomalía no se parecía a nada que Sora hubiera experimentado antes. La realidad misma parecía desenredarse a su alrededor. Vislumbres de otros mundos y líneas de tiempo pasaban rápidamente. Por su ventana y en el centro de todo los vio. La verdadera forma de los rastreadores del vacío eran semillas de pura entropía que buscaban deshacer la creación misma en su búsqueda de un vacío perfecto con una resolución inquebrantable. Sora activó el impulso reconfigurado. La energía surgió a través de su pequeña nave y por un momento se sintió conectada con la estructura misma del universo.
En ese instante, entendió que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. La explosión que siguió se vio a través de la galaxia, un destello brillante que momentáneamente sobrepasó a las estrellas mismas. Cuando se desvaneció, la anomalía se había ido junto con la flota de rastreadores del vacío. Saren también se había ido, pero su sacrificio había salvado no solo a su galaxia, sino a innumerables otras en todo el multiverso. En los años que siguieron, las razas aliadas trabajaron juntas para reconstruir el conocimiento obtenido de su encuentro con fuerzas interdimensionales, marcaron el comienzo de una nueva era de comprensión científica y espiritual. La humanidad, que alguna vez estuvo aislada, ahora se erigía como líder respetado en una comunidad galáctica. En la estación Unity, recientemente bautizada, se erigía un monumento en honor a aquellos que habían dado sus vidas en la guerra. En su centro había un holograma de la almirante Saren. Su expresión era resuelta y esperanzada. La inscripción de abajo decía: «En la oscuridad encontramos luz en el conflicto. Forjamos la unidad en el sacrificio. Aseguramos un futuro para todos», cuando representantes de toda la galaxia se reunieron para conmemorar el aniversario de su victoria. La Dra. Lyra Young, ahora la jefa de una nueva iniciativa de investigación interdimensional, miró fijamente el holograma de su vieja amiga por un momento. Creyó ver a Zora sonreír como si dijera que en algún lugar, de alguna manera, todavía los estaba cuidando. La amenaza de los rastreadores del vacío se había ido, pero el legado de coraje, unidad y sacrificio que inspiraron haría eco a través de la eternidad. La humanidad no solo había salvado la galaxia, sino que había ayudado a forjar un nuevo futuro, uno de cooperación, comprensión y posibilidades infinitas. Mientras, los seres reunidos alzaban sus manos en un gesto de unidad. Las estrellas mismas parecían brillar un poco más, una afirmación cósmica del brillante futuro que les esperaba. Amenaza desconocida de escala inimaginable. Sintió el peso del mando más que nunca. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Las flotas aliadas se reunieron en números nunca antes vistos. Una vasta armada de naves de todos los rincones de la galaxia. Cuando el fantasma tomó su lugar a la cabeza de la formación, Zura se dirigió a las fuerzas reunidas. Hoy no estamos como especies separadas, sino como una fuerza unida. Su voz resonó a través de innumerables canales tranquilos. Nos hemos enfrentado a la oscuridad y hemos emergido más fuertes. Lo que sea que nos depare el futuro, lo enfrentamos juntos. Por nuestros hogares, por nuestros seres queridos, por el futuro de toda vida sensible. Un coro de vítores estalló en toda la flota mientras daban el salto hacia su destino. Lo que encontraron en el borde galáctico. Daffy. Descripción. Un vasto remolino de energía oscura palpita ante ellos. La realidad misma parecía deformarse y retorcerse alrededor de sus bordes, y emergiendo de esta tormenta cósmica, surgieron oleadas tras oleadas de naves de rastreo del vacío, más numerosas de las que habían encontrado antes. La batalla que siguió fue más que épica. Las naves de 100 mundos lucharon codo con codo contra la marea interminable de rastreadores del vacío. El fuego de las armas iluminó el vacío, mientras que la realidad misma se doblaba y se deformaba bajo la tensión del conflicto. En el fragor de la lucha, el Phantom P avanzó, liderando un equipo de ataque hacia el corazón de la anomalía. Zara sabía que su única esperanza residía en cerrar de alguna manera esta grieta entre realidades mientras se acercaban a su objetivo. Una voz familiar crepitó en el comunicador. «Almirante, soy Lyra. Sé lo que tenemos que hacer». La Dra. Young, todavía débil, pero impulsada por una nueva comprensión, explicó su plan reconfigurando su tecnología. Phase Drive podrían crear una cascada de resonancia que colapsaría la anomalía, pero para hacerlo alguien tendría que pilotar una nave directamente al corazón del Maelstrom. Zara no dudó: «Lo haré». A pesar de las protestas de su tripulación, Zara sabía que este era su destino. Mientras se preparaba para transferirse a un caza especialmente equipado, dejó a Ravi al mando del Phantom. «Ha sido un honor, viejo amigo», dijo apretando su mano para mantenerlos a salvo. El viaje al corazón de la anomalía no se parecía a nada que Zora hubiera experimentado antes. La realidad misma parecía desenredarse a su alrededor. Vislumbres de otros mundos y líneas de tiempo pasaban rápidamente. Por su ventana y en el centro de todo, los vio.
La verdadera forma de los rastreadores del vacío eran semillas de pura entropía que buscaban deshacer la creación misma en 1900, su búsqueda de un vacío perfecto con una resolución inquebrantable. Sora activó el impulso reconfigurado. La energía surgió a través de su pequeña nave y por un momento se sintió conectada con la estructura misma del universo. En ese instante, entendió que esto no era un final sino un nuevo comienzo. La explosión que siguió se vio a través de la galaxia. Un destello brillante que, momentáneamente, sobrepasó a las estrellas mismas. Cuando se desvaneció, la anomalía se había ido junto con la flota de rastreadores del vacío. Saren también se había ido, pero su sacrificio había salvado no solo a su galaxia, sino a innumerables otras en todo el multiverso. En los años que siguieron, las razas aliadas trabajaron juntas para reconstruir el conocimiento, obtenido de su encuentro con fuerzas interdimensionales, marcaron el comienzo de una nueva era de comprensión científica y espiritual. La humanidad, que alguna vez estuvo aislada, ahora se erigía como líder respetado en una comunidad galáctica. En la estación Unity, recientemente bautizada, se erigía un monumento en honor a aquellos que habían dado sus vidas en la guerra. En su centro había un holograma de la almirante Saren. Su expresión era resuelta y esperanzada. La inscripción de abajo decía: «En la oscuridad encontramos luz en el conflicto. Forjamos la unidad en el sacrificio. Aseguramos un futuro para todos» cuando representantes de toda la galaxia se reunieron para conmemorar el aniversario de su victoria. La Tad Lyra Young, ahora la jefa de una nueva iniciativa de investigación interdimensional, miró fijamente el holograma de su vieja amiga por un momento. Creyó ver a Sora sonreír como si dijera que en algún lugar, de alguna manera, todavía los estaba cuidando. La amenaza de los rastreadores del vacío se había ido, pero el legado de coraje, unidad y sacrificio que inspiraron haría eco a través de la eternidad. La humanidad no solo había salvado la galaxia, sino que había ayudado a forjar un nuevo futuro, uno de cooperación, comprensión y posibilidades infinitas. Mientras los seres reunidos alzaban sus manos en un gesto de unidad, las estrellas mismas parecían brillar un poco más, una afirmación cósmica del brillante futuro que les esperaba.